Ahí están viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, Sí, profe. señora. Bueno, esto me quedó muy abajo. Bueno, este dice ejercicios de clase de tiempo, lugar y persona, causalidad e historia natural de la enfermedad. Entonces acá les estoy dando un primer ejercicio, ¿sí? Estoy dándoles unas tablas. Aquí dice que hay que hacer en el primero. La siguiente serie de tablas muestra la información de las personas sobre los casos de enfermedades conocidas descritas. Mire nuevamente, estudie la información de la tabla de ejercicios y luego describa en palabras cómo se distribuye el brote de la enfermedad por tiempo y persona. Escribe tu descripción a continuación. ¿Sí? Entonces desarrollan el ejercicio. ¿Mm? Miran qué es lo que ustedes ven diferente. Ahorita después de que ya les dé la clase ya lo van a entender mejor. Y describen qué es lo que les parece importante de las gráficas. ¿Sí? Ya ahorita que cuando ya les dé la clase, ya saben cómo enfocarlo, ¿sí? La segunda es, ¿cuál es la letra de la causa necesaria que se muestra para la hipotética enfermedad ilustrada en este modelo? Entonces, muestra esta tabla y usted mira, ¿sí? ¿Cuál de estas letras es la causante de la enfermedad? Y lo describe abajo. Dice, utilice los modelos de agente, anfitrión, entorno y pastel causales para describir lo siguiente. Utilice el modelo de agente, anfitrión y ambiente para describir el papel del virus de inmunodeficiencia humana. ¿Sí? Entonces tendrían que poner acá el agente, el anfitrión y el medio ambiente. Ahorita ya cuando yo lo explique ya lo van a entender. Algunos de los factores de riesgo de enfermedades cardíacas son el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el colesterol alto, la inactividad, el estrés y la personalidad. Son estos factores de riesgo que causan de causas necesarias y causas suficientes o causas componentes. Entonces, esta la responden según las definiciones que yo les dé de causas necesarias, causas suficientes o causas componentes. Entonces, este es el taller que vamos a desarrollar el jueves. Entonces, necesito que por favor lo vayan trabajando a medida que veamos clase hoy y mañana, para que el jueves ya ustedes tengan idea de qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Son 4 preguntas, no se demoran, yo no creo que demoren más de media hora resolviendo. ¿Sí me entendieron esa parte, muchachos? Ya ahorita que vean el tema, pues lo van a entender, ¿sí? Pero sí, para que se... ¿Listo? Que no Bueno, me profe. asusten, ahorita que ya empecemos a ver el tema, pues ya van a entender cómo desarrollar el taller. Bueno, como les venía diciendo, entonces vamos a ver qué tiempo, lugar y persona, causalidad e historia natural de la enfermedad. Mañana vamos a ver causalidad e historia natural de la enfermedad. Hoy les voy a dar hasta tiempo, lugar y persona. Entonces, tiempo, lugar y persona son unas variables que se utilizan a nivel epidemiológico para mirar, dependiendo de estas 3 variables, cuáles son las características o los factores que influyen en una enfermedad. Entonces, la epidemiología descriptiva se organiza ¿cómo organizamos los datos? Según el tiempo, el lugar y las personas. Entonces, nosotros, por ejemplo, ubicamos las enfermedades o los brotes epidémicos o alguna enfermedad en un lapso de tiempo, ¿sí? Sean meses, en días o en años. El lugar, según el lugar donde sea, el país, o si es zona rural o si es zona urbana, o si es en una vereda o si es en un municipio. Y según las personas, según cómo clasificamos las personas, si son hombre o mujer, de qué raza son o de qué etnia son. Entonces, según las características que tenga esa persona, también los podemos clasificar. Estas 3 características a veces se denominan ¿qué? Variables epidemiológicas, donde compilan y analizan datos por tiempo, lugar y persona, y se realiza, ¿por qué? Por varias razones.
El investigador, pues nos familiarizamos íntimamente con qué, con los datos y los alcances que tiene el problema en una determinada población. También que nos describe el lugar y el estado de salud en el que se encuentra esa comunidad. Y analiza e identifica la población que tiene que mayor riesgo de adquirir esa enfermedad. ¿Por qué? Por las condiciones en las que esas personas están viviendo o en el sitio donde están ubicados. La información proporciona pistas importantes sobre las causas de la enfermedad y estas pistas pueden convertirse en hipótesis comprobables. Entonces, todas estas situaciones que nosotros encontremos con estas variables de tiempo, lugar y persona, ¿qué nos puede indicar? Una hipótesis de por qué surge esa enfermedad, de por qué aparece esa enfermedad en determinada zona o en determinado tipo de edad o en determinadas condiciones socioeconómicas o si es más producida en los niños que en el adulto. Entonces, el estudiar estas variables así nos ayuda a poder tener pistas importantes, ¿sí?, para nosotros convertirlas en una posible hipótesis de la causa de esa enfermedad. Entonces, vamos a empezar con ¿cuál? Con la variable de tiempo. Las tasas de enfermedad cambian que según el tiempo. ¿Se acuerda que en estos días estuvimos mirando que según las estaciones en que estemos, pues es más frecuente a veces encontrar brotes de algunas enfermedades? Por ejemplo, la gripa, pues que se da más frecuentemente durante el invierno. Entonces hay brotes de gripa debido a que la influenza, pues se puede proliferarse más fácil en esas épocas de invierno porque tiene que una humedad más adecuada, hay más charcas y él se puede reproducir más fácil. Usualmente se muestran datos de tiempo como gráficos, entonces los podemos mostrar como gráficos el número o la tasa de casos o muertes en el eje vertical. Entonces en el eje vertical, siempre cuando vayamos a mirar tiempo, en el eje vertical vamos a colocar el caso de muertes. Y en el eje de la Y, quiere decir, en el eje horizontal, siempre vamos a colocar los periodos, o sea, ¿por qué? Por días, por meses o por años. O hay veces que lo utilizan ayer, la semana del viernes, el jueves pasado, la semana pasada que expusieron, hubo una que habló sobre estratificación. Hay veces lo clasifican por periodos de tiempo, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. Entonces, y se identifica en un gráfico cuando ocurrieron los eventos que se creen que están relacionados con el problema de salud, particularmente descritos en el gráfico. Por ejemplo, se puede identificar que el periodo de exposición o la fecha en la que se implementaron las medidas de control. Tal gráfico proporciona una representación que visual simple del tamaño relativo de un problema y que también nos indica este gráfico una tendencia de que del pasado y del curso potencial que puede tener que determinada enfermedad en el futuro, así como también con otros eventos que pueden haber afectado el problema. Estudiar tal gráfico a menudo da una idea de lo que puede haber causado un problema. Entonces, cuando nosotros vemos unos gráficos visualmente, pues esos datos nos van a mostrar, ¿sí?, de una forma más fácil cómo se está comportando una enfermedad en el transcurso del tiempo. Dependiendo del evento que estemos interesados, por ejemplo, en analizar, en un periodo puede ser en años o en décadas, o puede limitarse a que a un periodo de días, semanas o meses. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas las vamos a analizar en un periodo, ¿cómo sería el periodo? Amplio, en un periodo de ¿qué? De años, ¿sí? Porque las enfermedades crónicas se van dando, sus cambios van dándose paulatinamente. Entonces acá, por ejemplo, para una enfermedad crónica, pues utilizaríamos el tiempo a un largo plazo. Mientras, por ejemplo, que enfermedades que son producidas, por ejemplo, como brotes, eso lo utilizamos, por ejemplo, brotes como por ejemplo un brote de que hay, por ejemplo, un dengue. Entonces eso lo vamos a mirar en un periodo de tiempo más corto, que puede ser en meses, en días o en semanas. Para un problema recientemente reconocido se necesita evaluar que la ocurrencia del problema a lo largo del tiempo.
de varias maneras hasta que se descubra el periodo de tiempo más apropiado y revelador para usar. Entonces, cuando existen determinadas enfermedades que son nuevas, entonces se empieza a hacer un control frecuentemente para nosotros mirar cuál es el comportamiento de ese organismo, de ese microorganismo, y poder determinar en qué periodo de tiempo es donde hay más incidencia de la presentación de la enfermedad y en esa época nosotros poderla controlar. Los tipos más comunes de gráficos relacionados con el tiempo se describen con detalle a continuación, que son cuáles: los de tendencia seculares, que son a largo plazo. Graficar los casos anuales o las tasas de una enfermedad durante un periodo de año muestra que las tendencias a lo largo o secuenciales a la aparición de la enfermedad. Quiere decir que aquí en estos gráficos nos mira cuál es el comportamiento de una enfermedad durante un año. Y se usan estas tendencias para sugerir que cómo va a presentarse la enfermedad el siguiente año, cómo va a ser su incidencia, cuántos casos vamos a tener nuevos en el otro año según cómo se comportó este año. También se usan para evaluar programas o decisiones políticas. Entonces también estas gráficas las utilizamos para mirar, por ejemplo, cómo se está comportando la enfermedad y, por ejemplo, qué decisiones de salud pública debemos de tomar para evitar que se siga propagando, por ejemplo. Para sugerir qué causó o aumentó o disminuye o la aparición de una enfermedad, particularmente si es el gráfico, indica cuándo ocurrieron los eventos relacionados. Entonces, cuando nosotros tenemos un gráfico y vemos que hay picos, entonces, ¿qué miramos? ¿Qué hizo que en ese pico, donde se está comportando la enfermedad en determinado tiempo, qué fue lo que cambió y por qué se está comportando así? Entonces los gráficos nos permiten mirar eso. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de tendencia secular del tiempo, donde miramos cómo la mortalidad, ¿sí?, por edad, por 100.000 habitantes, por ejemplo, hombre y mujer, desde 1950 al 2010, por decir una enfermedad X, ¿sí?, cómo se estuvo comportando en el transcurso de ese tiempo. ¿Cuáles fueron? Sí, aquí empezó un crecimiento exponencial. Acá miraríamos en este año qué fue lo que pasó en este año y por qué este pico dio así. Pero aquí, además que hubieron actividades de promoción y prevención, donde permitió que la enfermedad empezara a declinar. Y aquí que podemos mirar también en el transcurso del tiempo de esta gráfica, que está más presente en quién, en quién estaría más presente esta enfermedad acá, en estos dos gráficos. En varones, profe. En varones, ¿sí? A lo largo del tiempo vemos que hay mayor que casos en varones, ¿sí?, en las dos gráficos. En el tiempo estacional, al representar gráficamente la aparición de una enfermedad por semanas o meses, en el transcurso de un año o más podemos mostrar un patrón estacional si lo hay. Quiere decir, podemos mirar cómo se comporta si ese microorganismo es estacional. Quiere decir, se presenta solo en determinado tiempo. Ah, se presenta en verano. Ah, no, se presenta en invierno. Ah, no, se presenta cuando hay muchas lluvias. Entonces podemos identificar si el microorganismo es estacional. Algunas enfermedades tienen distribuciones estacionales, por ejemplo, como la que les decía, el influenza. El influenza es el virus que es transmitido y que produce ¿qué? ¿Qué produce la influenza? ¿Alguien sabe? La influenza, Sí, la influenza. creo que es malestar general, fatiga. La gripa. Gripa, El influenza es el que transmite ¿qué? La gripa. Entonces nosotros vemos que generalmente él aumenta en invierno, ¿sí? El virus aumenta en invierno porque tiene las condiciones para él poder proliferar. Entonces estos gráficos estacionales nos sirven para esto. Los patrones estacionales pueden sugerir que hay hipótesis sobre cómo se transmite la infección, qué factores de comportamiento aumentan el riesgo y otros posibles distribuyentes de la enfermedad o de la afección.
Entonces, para eso nos sirven estos gráficos estacionales, para mirar cómo se comporta en determinadas épocas del año un microorganismo. Aquí tenemos un gráfico estacional, ¿sí? Donde vemos que, por ejemplo, acá, en enero, estaba bajito, empieza a subir, vemos que aquí hay ¿qué? ¿Cuál será el más alto de estos picos en años, en este gráfico? El de julio, profe, que llegas como al 25. Ajá. Entonces aquí podríamos decir que en el mes de julio, ¿sí? Es el pico más alto que tenemos con relación a esta fatalidad de que trapto en Georgia, enfermedades asociadas al trapto, no sé qué es injuris, en el mes de qué? De julio, ¿sí? Alguien que me mire qué significa esta palabra, que no me acuerdo. Juris. Sí. Entonces, acá que miramos en este... Sería como lastimaduras del... ¿Las qué? como... Como Sí. lesiones, profe, como heridas. Sí, significa lesiones. Lesiones, entonces sería que tenemos acá, acuérdese lo que les leía ahora, que decía que siempre en este eje, ¿sí? En el vertical vamos a mostrar que la mortalidad, ¿sí? O la morbilidad de la enfermedad. Entonces acá nos está indicando 0, 10, 20, 30, ¿sí? 10 muertos, 20 muertos, 30 muertos. Y acá nos está indicando que en este estacional nos está indicando es por meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre, me tragué octubre, ¿sí? Y entonces acá, ¿qué miraríamos? ¿Cuál fue la tasa más alta donde ellos fallecieron? ¿En qué mes? Entonces, una compañera me decía que en julio, ¿sí? Fue el mes en el que más fallecieron estas personas asociadas con un medicamento, ¿con qué? Con FAR. ¿Qué fue lo que me dijeron que era esto? Lesiones, ¿cierto? Ah, lesiones Sí, por profe. tractores ya me acordé, lesiones por tractores allá les dicen, son las granjas. Granjas. ¿Sí? Entonces, que en el mes de julio era cuando más estas personas tenían accidente con tractores y fallecían. De pronto, entonces entraríamos nosotros a mirar, ¿sí? A hacer un análisis por qué pasa en julio. De pronto es que en julio, ¿qué pasaría en julio de pronto allá? ¿Qué hace No sé, tal vez era época de cosecha o algo así, o de plantar, por eso usaban tractores. Entonces podemos darnos una hipótesis que esa época era que la época de recolección de cosecha y era donde más accidentes habían. ¿Listo? ¿Entendido este gráfico, muchachos, para el ejercicio que tenemos que hacer? ¿Sí? Sí, profe. ¿Listo? Sí. ¿Qué factores contribuyen en un patrón estacional? Entonces, examine el patrón de casos en este gráfico, pues en el que acabamos de analizar, y decida si puede concluir cuál. Ya concluimos, ¿sí? Vamos a concluir en este otro. Concluir a partir de este gráfico que la enfermedad tendrá este mismo patrón cada año a partir de los datos de un solo año. Entonces miramos el gráfico, ¿sí? ¿Será que nosotros con este solo gráfico podemos concluir que el año que viene el comportamiento va a ser igual? Aquí dicen casos de la gripe del mes del año 2020. Entonces tenemos que el pico, ¿en cuándo sería el pico de la gripe en este gráfico? ¿Cuál sería el mes? En julio. En julio. ¿Seguido de cuál? De junio. De junio. Y está en empate abril y Agosto. Abril, ¿y esto qué mes es? Esto es Agosto, profe. ¿sí? Entonces acá podemos indicar que ¿qué? ¿Quién me dice qué indicaría este gráfico? Que me ayude a decir qué indica ese gráfico. ¿Cómo dirían? ¿Qué dirían ahí? Pues como, ¿cuántos casos hay de enfermos La cantidad de gripe? casos en el año 2020.
Ujú. ¿Y qué dirían ustedes? Por ejemplo, en ese gráfico, Que a si mediados del año, o sea, Ah, en la mitad del año es cuando más se presentan los casos de gripe. Y Por posiblemente temporadas de cuando más lluvia. llueve. en el mes de julio. en el mes de julio es donde más es el pico más Cantidad de importante, casos se presentan. de gripe. la cantidad de casos que se presentan de qué? De gripa, ¿sí? Es en el mes de julio, ¿sí? Ustedes Sí, señora. podrían decir que, no sé si esto estará en casos, de pronto que 60 casos, no sé si es en porcentaje, ¿sí? Que 60 casos, que el pico más importante que se pueden presentar pacientes con gripa es en julio, presentándose en 60 casos, ¿sí? Por decir algo. Acá la respuesta nos dice que, ay, ¿esto qué le pasó? Que con este solo gráfico sería muy difícil que nosotros pudiéramos definir, ¿sí? Si todos los años se va a comportar igual. Para poder nosotros definir si esta enfermedad se comporta igual todos los años, pues tendríamos que mirar gráficos de diferentes años para mirar si siempre en el mes de julio la enfermedad se nos comporta así. Entonces ahí sí podríamos concluir, ¿sí? Si la enfermedad siempre en el mes de julio aumenta, pero tendríamos que mirar. Yo no podría ahorita en este momento decir, sí, todos los meses de julio la gripa hay más casos de gripa. No, yo tendría que revisar el año 2019, siquiera unos 2, 3 años atrás, para yo poder decir, sí, en julio, efectivamente, siempre en julio hay más casos de gripa. Tendría que revisar, yo no podría decir así con esa sola gráfica que sí, que siempre en julio va a haber gripa. No, tendría que O revisar. profe, se podría tomar desde otro punto de vista porque a veces, digamos, no es julio, sino el mes más lluvioso. Se podría corroborar el histórico anual de los casos versus las temporadas altas de lluvia. Mirar en qué meses llovió más en la zona. Hay muchas veces, digamos, por ejemplo, el año pasado, digamos que se pudo haber corrido un poco el mes de lluvia y el mes de lluvia haya sido agosto el más fuerte, y entonces ahí se presenta un pico, y entonces ahí ya se puede inferir que de pronto es el clima el que hace que la enfermedad, porque no siempre es como tan exacto el mes que sea más lluvioso, sino siempre hay variables. Sí, muy cierto lo que dice. También podrían mirar el clima, ¿sí? En qué época del año hay mucha lluvia y mirar cuántos casos hay de gripa, a ver si está relacionada la gripa con el clima, que ya sabemos que sí. Gracias por su aporte, muy interesante. Eso también lo podríamos enfocar así muy bien. Los gráficos del día, de las semanas y horas del día, ¿sí? Mostrar datos por días de las semanas o horas del día también pueden ser informativos. El análisis en estos periodos de tiempo más cortos es especialmente importante para condiciones que están potencialmente relacionadas con exposiciones ocupacionales o ambientales que pueden ocurrir a intervalos regularmente programados. Por ejemplo, las personas que están expuestas, que trabajan, por decir, por temporada, ¿sí? O que son expuestas por ejemplo, a la fumigación. Entonces ahí miraríamos en ese periodo, esa semana que están fumigando, cómo sería el comportamiento, ¿sí? Al estar fumigando, si la persona se enferma o no, a diferencia de las semanas que no. Entonces, en estos gráficos que usamos por días o semanas es para mirar algo muy puntual, ¿sí? De la exposición que tiene esa población a determinada sustancia o a algo que nosotros sepamos que se va a exponer, ¿sí? Entonces, hacemos ese estudio para mirar día a día cómo se comporta. Por ejemplo, en este momento nos pasan casi que reportes diarios de lo del COVID, ¿sí? Porque están mirando cómo es la exposición, cómo se comporta el microorganismo día a día. Entonces, día a día salen las estadísticas de cómo se está comportando el microorganismo. Para mostrar el curso temporal de brotes de enfermedades o epidemias, utilizando gráficos
especializados llamados ¿qué? Curvas epidémicas. Entonces, las curvas epidémicas, estos gráficos los utilizamos mucho en epidemiología, es para mirar ¿sí? Cómo se está comportando una epidemia o cómo se está comportando un brote. Ahorita más adelante les muestro el gráfico. Al igual que con los otros gráficos que se han visto, esta sección colocamos el número de casos en donde en el eje vertical y en el eje horizontal colocamos que los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, el 24 de agosto, 25 de agosto, si lo vamos a hacer día a día. Por tiempo usamos el tiempo de inicio de los síntomas o las fechas de diagnóstico. Entonces, cuando vamos a hacer por tiempo, ¿qué hacemos? Podemos usarlo por el tiempo en que inició los síntomas o la fecha en que a mí me diagnosticaron. Entonces yo puedo hacer gráficos, sea por el inicio de síntomas o sea por la fecha en que diagnosticaron. Para enfermedades muy agudas o con periodos cortos de incubación, quiere decir que la exposición es muy corta y los síntomas aparecen muy rápido, podemos mostrar el tiempo como lo hacen en horas de inicio. Para enfermedades con periodos de incubación más largos, si necesitamos 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Por ejemplo, si es una intoxicación, ¿sí? Eso no podríamos, ¿será que para una intoxicación que sea grave, yo haría una curva de qué, de días o cómo la haría? De horas o podría De decir por horas. minutos. De horas, sí, porque es algo que es agresivo y necesito mirar cómo se está comportando o cómo se comporta a la exposición de ese tóxico. Y no me daría tiempo para, por ejemplo, la picadura en la serpiente, no me daría tiempo para, espéreme 2 días y yo miro a ver. No, sí, serían horas. Que en este momento entró, por ejemplo, que entró el veneno, que la persona empezó entró a estado de coma, ¿sí? O convulsionó, ¿sí? Entonces, inmediatamente tiene el riesgo, pues voy mirando cuál es ese comportamiento y eso yo lo podría, ¿qué? Graficar. Y lo graficaría por el inicio del evento y cómo se fue comportando, ¿sí? Se usan también histogramas para curvas epidémicas. La forma y las otras características de una curva epidémica pueden sugerir que hipótesis sobre el tiempo y la fuente de exposición, el modo de transmisión y el agente causal. Entonces, todas estas curvas epidémicas que me ayudan a mirar, a que yo genere hipótesis, como por ejemplo ustedes ahorita me dijeron, eso era porque estaban cultivando, ¿sí? Entonces, toda esta, por ejemplo, la curva epidémica me puede dar hipótesis de cuál puede ser la fuente de exposición, cómo se transmitió ese agente causal a la comunidad, cuál es el agente que está produciendo la enfermedad. Aquí tenemos el ejemplo de una curva epidémica, ¿sí? Por lo general, esto se le llama la campana de Gauss. Estas curvas empiezan, ¿sí? Desde el momento en que la persona presenta síntomas o es infectada, cuando las enfermedades son rápidas, el microorganismo empieza exponencial, ¿sí? Y él llega a un periodo donde él empieza ¿qué? A declinar. A mí me preguntaban en estos días, ¿cómo sabe uno que empieza a declinar? ¿Por qué declina? ¿Por qué declinará un microorganismo? Entonces yo le explicaba a esa persona, porque es que los microorganismos nacen, es como uno. Ellos, sí, se reproducen, pero él llega a un punto de su ciclo que empieza a declinar. Y si yo, aparte de eso, coloco medidas de contención, medidas que no permitan su propagación, pues él, como no va a tener contactos, va a tener que, ¿qué? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Cómo tendrá que comportarse esa curva si yo, por ejemplo, le pongo medidas de control, de prevención, no tiene contactos? ¿Qué pasaría con ese microorganismo? Donde no tenga hospederos, ¿qué le pasa? Se reduce y se muere. Se reduce y se muere, ¿sí? Porque ya no va a tener a quién más infectar. Acá les traje un ejemplo de una curva epidémica que en este momento tenemos. Esta curva es del viernes, es decir, que está muy reciente. Esta curva nos muestra cuál es el comportamiento del COVID
con respecto al resto del mundo. Entonces vemos cómo, ¿sí?, se está comportando en Colombia. Aquí por ejemplo, ellos lo clasificaron fue por semanas, ¿sí? Casi siempre nosotros en epidemiología usamos semanas epidemiológicas. Entonces la semana del 1 al 4, la semana 7, la semana 10, ¿sí? Nosotros trabajamos con semanas epidemiológicas. Entonces por eso este gráfico está así, con semanas epidemiológicas. Y aquí nos están mostrando cómo es la curva que tiene, la curva epidémica que tiene el COVID en este momento en el mundo. Aquí vemos en Colombia, ¿qué podríamos analizar de esta curva según como ustedes la ven? ¿Qué se les ocurre? Alguien que me ayude, me diga qué se les ocurre con esa curva. Profe, digamos que se puede estipular que en todos tienen una fase exponencial y digamos, en algunos países ya se está como que intentando llegar al vallecito, como en China, pero los demás países sí tienen una tendencia a seguir creciendo. Entonces Sí. puede que el final que las medidas no sean lo suficientes y digamos que el fin como tal del llano de la epidemia en la mayoría de los países aún se demora porque todavía están en una tendencia al alza. Tiene que, están exponencial, ¿sí? Está en el pico, míreme cómo están. Van para arriba, para arriba. Mire este país, Estados Unidos, cómo está este rosado es España. Mira que España trató de coger, ¿qué? Una meseta, ¿sí? Porque ellos estuvieron en cuarentena, esa población estuvo en cuarentena, pero ahorita, ellos están en un momento ahorita que a mí me decían que allá lo están controlando mucho. Por ejemplo, si resulta un brote hoy en algún lado, en un edificio, ellos colocan en cuarentena toda esa parte. Entonces no dejan que el virus salga de ahí. Entonces miremos que el comportamiento no va para arriba, está así, ¿sí? A diferencia de, mire este cómo está, ¿sí? Este es Brasil, sí, para arriba, sí, exponencial. ¿Qué podemos analizar acá con el de Colombia? Con esta curva epidémica. Podemos mirar, ¿sí?, que a pesar de que está exponencial, que si las medidas de contención que hemos hecho en Colombia han servido, porque no ha permitido que esto se dispare así, ¿sí? Sino que mire cómo está. Sí está exponencial, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos desacelerando el microorganismo, ¿sí? Lo estamos desacelerando, él se está replicando, pero no se está replicando de esta forma, ¿sí? Sino que está más lento. ¿Para qué? Para evitar Profe, que... Señor, creo que este negro es el mundo. al negro es el mundo, este es... Yo no sé si este es Eh, Brasil. Brasil es la que está ahí cerca al amarillo, profe, ¿sí lo Este ves? es Brasil. Ahí. Este es Ajá, sí, Brasil, sí, sí. ¿sí? Y este es el mundo, ¿sí? Y este es el mundo, el negro es el mundo, el otro es Brasil. ¿Listo? Entonces vemos acá en Colombia cómo estamos. A mí, por ejemplo, preocupa los casos que hay, pero mire que la gráfica nos dice que. Entonces estas gráficas nos ayudan a qué? A analizar cuál es el comportamiento de la enfermedad en un periodo de tiempo. ¿Listo? ¿Sí quedó comprendida esta gráfica? Sí, señora. señora. Vamos ahorita a hablar del lugar. Entonces se puede describir un evento de salud por lugar. ¿Para qué? Para obtener información sobre qué, sobre la extensión geográfica del problema, qué tanto se ha extendido qué, la enfermedad en ese lugar. Se puede usar lugar de qué, de residencia, ¿sí? Lugar de nacimiento, todas estas que están acá, lugar de residencia, lugar de nacimiento, lugar de empleo, distrito escolar, unidad hospitalaria, todas esas vendrían a ser ¿qué? Variables. ¿Variables de qué? De lugar, porque me está definiendo el lugar donde se está presentando esa intoxicación, el lugar donde se está presentando esa infección, ¿sí? Dependiendo de lo que pueda estar relacionado con la ocurrencia del evento de salud. Se pueden usar unidades
geográficas grandes o pequeñas, como que país, estado, condado, área censal, dirección, coordenadas de mapa o algunas otras designaciones geográficas. Entonces, todas esas yo las puedo utilizar para identificar dónde está ubicado, cuál es el sitio donde está ubicado el microorganismo. Hay un análisis que hacemos en epidemiología que se llaman los corredores endémicos, que eso nos va indicando cómo se va comportando la enfermedad en un determinado tiempo y lugar. Voy a buscarles uno y se los voy a mostrar. Analizar datos de acuerdo con categorías de lugares como que urbano, rural, doméstico, extranjero, institucional o no institucional. Analizar los datos del lugar se puede de una idea de dónde yo vivo, cómo se multiplica normalmente un agente que causa una enfermedad, cómo se transporta, cómo se transmite, cómo se propaga. Entonces, dependiendo del lugar donde yo viva, yo puedo analizar características propias de ese lugar, de cómo se comporta ese microorganismo, cómo se propaga, si por ejemplo, porque hay maltratamiento de agua en ese lugar, entonces se nos va a propagar por el agua. O por ejemplo, si las personas viven en hacinamiento y tienen muchas enfermedades respiratorias, entonces me está diciendo que en ese lugar, en esa población, las personas viven hacinadas y por eso se puede haber mayor casos de enfermedades, por ejemplo, infectocontagiosas. Cuando existe la aparición de una enfermedad, está asociada con un lugar, podemos inferir que los factores que aumentan el riesgo de la enfermedad están presentes en las personas que viven allí, es decir, el factor del huésped o del medio ambiente o de ambos, quiere decir que en ese lugar hay esos factores que influyen para que se presente la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuál? Las que se transmiten, por ejemplo, las enfermedades que se transmiten más fácil en las zonas urbanas que en las rurales, principalmente cuando está la gente aglomerada. Por ejemplo, si hay tuberculosis en zona rural, será más fácil que se propague una tuberculosis. ¿Cómo se propaga la tuberculosis? La tuberculosis se propaga por contacto directo con la otra persona. ¿Por qué? Por goticas en suspensión. Entonces, ¿cómo se transmitiría más fácil? ¿En zona rural o en zona urbana? En zona Dime. en zona Eso, urbana, profe, porque pues se establece que digamos el contacto es más estrecho. En zona urbana, ¿sí? Es que se escucha entrecortado. El profe dijo en zona urbana. En zona urbana, bueno. Entonces, sí, como nos dice el compañero, en zona urbana habría más propagación porque hay un contacto más estrecho con las personas, ¿sí? A diferencia de las personas rurales que viven de forma más distanciada y pues no hay posibilidad de que pueda infectarnos. Las enfermedades Profe, que se aunque también transmiten, señor, hay otros ejemplos, en los 60 creo que había un problema y era que, digamos, en las zonas rurales, y es que en esa época, digamos, había temporada de café y entonces había un grupo de personas que cuando había temporada de cosecha de café, pues salían a trabajar y se regaban por gran parte del país y eso hacía que, digamos, contagiara más lugares porque iban grupos de personas de sitio en sitio y digamos eso hacía que el contagio urbano, el contagio rural fuese más fuerte que el urbano sí. por esa cadena de personas trabajadoras. Que es que ahora creo que no se da mucho, pero creo que el ejemplo más claro puede ser las compañías. Digamos donde yo estoy, se han presentado casos de COVID, pero son de personas efectivamente de las compañías. Entonces, Sí. esos grupos de trabajo son los que también pueden ser un factor determinante al momento de contagios. Sí, porque ¿qué está haciendo esa persona? Esa persona lo que está haciendo es llevándose de un lugar a otro el microorganismo. Por ejemplo, en las zonas donde hay población indígena,
Por ejemplo, sitios donde tenemos lo mismo que el mismo ejemplo que tú me das. Las personas cuando están por ejemplo, en zona indígena, las personas que viven allá, ellas casi que el 90% tienen tuberculosis. Estas personas cuando son desplazadas por la violencia, ¿sí? O por otra situación, ellas se van ¿a qué? A las ciudades, y ellas ahí, ¿qué están haciendo? Propagando también la enfermedad, ¿sí? En las ciudades, porque en las ciudades hay más conglomerado de gente y con una sola persona pues se van a infectar todos. Por ejemplo, las personas que nosotros vemos que son, por ejemplo, personas que uno ve desplazadas y ellos, la población indígena tiene un alto índice de tuberculosis, sin decir que sea el 100%, pero sí lo tienen. Entonces, por ejemplo, cuando se desplaza esta gente de las zonas rurales a zonas urbanas, pues se va a propagar más fácil la enfermedad que en la zona rural. Ahí serían como enfermedades cruzadas, porque se trae, ¿me lo dejas ahí? Se trae la enfermedad de la zona rural o de esa zona donde está su nicho a una zona urbana donde ahí sí se va a regar. Tenemos aquí también que hay unas enfermedades que se transmiten por animales. A menudo ocurren con mayor número, ¿en qué? En las zonas rurales. Pues, ¿por qué? Porque estamos en mayor contacto con animales en las zonas rurales que son portadores de enfermedades, como son las garrapatas, por ejemplo, los reservorios que yo les explicaba, los reservorios que tienen, por ejemplo, la leishmaniasis, donde tienen el zancudo en esa zona, pican al reservorio a estos animalitos, ellos tienen el virus, el parásito lo transmiten y pues me infecta, a mí me pica el zancudito y me va a infectar. O por ejemplo la toxoplasmosis, que es también producida, ¿por qué? Por animales, producida por lo que son los gatos. Entonces en zonas rurales pues tienen estos animales sin desparasitar, sin unos cuidados adecuados, donde en zonas rurales se puede transmitir más fácil la enfermedad. Los datos, ¿cómo se pueden mostrar? Los datos, cuando miramos lugar, podemos mostrarlos por medio de qué? De tablas, o podemos ¿qué? Graficarlos en un mapa. En un mapa, ¿cómo vamos a mostrar la incidencia que tienen los casos en determinadas zonas, por ejemplo, del departamento de Villavicencio? Voy a mostrar aquí en Villavicencio cómo se comporta, por ejemplo, el dengue en determinados municipios. Entonces, yo puedo coger el mapa de Villavicencio y colocar diferentes colores para identificar las diferentes zonas según la incidencia que tenga la enfermedad. Entonces acá tenemos unos ejemplos de mapa de lugares de ocurrencia de enfermedad, donde a estos gráficos, aquí no están, pero a estos gráficos siempre hay que colocarles, ¿sí? Acá explicando. Por ejemplo, que el 20% equivale, por ejemplo, a este color, que el 50% de la población equivale a esto, ¿sí? Siempre que hagamos un gráfico hay que mostrar cómo se lee el gráfico. No podemos ponerlo así como está acá. Hay que colocarlo con los parámetros y los colores indicando cómo se lee el gráfico. Acá está, este era uno del COVID, este de acá, pero cuando recién inició, que lo dedicaron allá a pandemia mundial, estaban indicando por casos por 100.000 habitantes. Entonces, según el color, pues se iban definiendo, ¿sí? Por ejemplo, acá en este sitio era donde más casos había. Acá en Colombia, por ejemplo, acá está ubicado, acá en este sitio, era donde diríamos que habría más casos, en este departamento y en este de acá. Entonces podemos utilizar mapas para mirar los sitios donde hay más incidencia de una enfermedad o también donde hay más mortalidad. Aquí traigo un ejemplo de casos, por ejemplo, de pacientes con VIH en Estados Unidos, donde nos indican por estados, ¿sí? Y nos indican los colores, ¿sí? De 0 a 4.9 casos, de 5 a 9 casos, y nos va indicando según el estado por colores. También lo podemos hacer con tablas,
¿sí? Donde miramos, por ejemplo, en esta tabla habla sobre diferentes departamentos, ¿sí? Y la cantidad de muestras que se han tomado, los casos que tienen, las proporciones que son positivas y las muestras por 1.000.000 de población. Es decir, aquí nos están mostrando que se tomaron nacionalmente 432.000 muestras, ¿sí? 7.000 en Nariño, 35.000 en el Atlántico, ¿sí? ¿Muestras para qué? Para identificar, por ejemplo, un caso de malaria o un caso, por ejemplo, ahorita de ¿qué? De COVID. Entonces se tomaron 432.000 muestras, 7.862 en Nariño, y de estas, la proporción que me salió positiva fue 1.794, que equivale a ¿qué? A un 22.8%. Entonces yo también puedo graficar los lugares en tablas, ¿sí? Según lo que yo vaya a analizar. Si por ejemplo aquí puede ser mortalidad, o puede ser incidencia, o puede ser prevalencia, o puedo mirar casos de intoxicados. Entonces colocaría acá el sitio y, por ejemplo, acá colocaría casos de intoxicados por plomo, ¿sí? Entonces también lo puedo hacer así. Ahora, para la variable de persona, pues también es una variable epidemiológica que se usa en análisis descriptivos. Aquí nos dan ¿qué? Datos de ¿qué? De la persona. Hay varias categorías de personas disponibles para nosotros. Entonces hay unas que son ¿qué? Características que yo tengo inherentes en mí, como es que la edad, el sexo, la raza. Es decir, eso no lo puedo yo cambiar. Yo nací con ese sexo, yo tengo 5 años, 10 años, 20 años. Yo no puedo cambiar esa edad. Solo a medida que va pasando, pues va cambiando la edad, pero por ejemplo, si lo estoy midiendo en este momento, pues a mí no me pueden cambiar la edad. Simplemente están mirando, sí, ella es un paciente positivo en este periodo del 2020 donde tenía 30 años, por decir algo. Características adquiridas. Entonces, ¿qué es? Estados inmunes o marital, ¿sí? ¿Cuál es el estado en el que está usted? ¿Cuál es su estado inmunológico? Si usted es un paciente inmunosuprimido o si es un paciente que es normal o si es un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, si es casado, si es soltero. Aquí entra esa variable. ¿Qué actividad hace usted? ¿Sí? ¿En qué se ocupa? ¿Qué deporte hace? También podemos cogerlo como una variable. Si usa medicamentos, si fuma, si usa alguna droga, por ejemplo, también aquí podría clasificar los medicamentos. Si usa algún tipo de medicamento, por ejemplo, para la persona hipertensa. O las condiciones en las cuales vive. ¿Cuáles? El estrato socioeconómico, ¿sí? Si es 1, 2 o 3, nosotros podemos mirar el comportamiento de la enfermedad en los diferentes estratos socioeconómicos. Casi siempre esta variable se analiza. Lo que es la raza, la edad, el sexo, son variables que siempre las utilizamos en un análisis descriptivo. Estado socioeconómico, ya más específico, por ejemplo, si necesitamos evaluar alguna actividad en particular, si la persona fuma y está relacionada con cáncer, por ejemplo. Estas categorías determinan en gran medida quién tiene mayor riesgo de experimentar alguna condición de salud no deseable, como infectarse con un organismo de una enfermedad en particular. Se pueden mostrar datos de personas en tablas o en gráficos. Analizar los datos por persona a menudo deben probarse varias categorías diferentes de personas antes de encontrar cuáles son las más útiles y esclaradoras. Entonces aquí tenemos que mirar que cuando nosotros vamos a hacer un análisis, por ejemplo, del virus del papiloma humano, ¿a quién le daríamos ese análisis? ¿A hombres o a mujeres? A mujeres, profe. A mujeres, ¿sí? Yo ahí no analizaría a hombres, ¿sí? Porque el virus del papiloma humano está relacionado
con cáncer en la matriz. Pues entonces yo ahí no tomaría de sexo hombres porque pues no me daría. Yo ahí tendría en cuenta que, Profe, una pregunta. señor, Es que tengo entendido que el hombre, digamos, no desarrolla la enfermedad, pero sí es portador. si es Funciona portador, como una especie de vector. él es portador pero no desarrolla la enfermedad. Quiere decir, el hombre lo transmite, él es un huésped pero a él no le hace nada. A las que nos hacen son a las mujeres. Profe, Entonces, si pero todo vamos a... depende del virus del VPH, porque hay diferentes tipos de virus. Ah, sí. Y hay virus que sí los desarrolla el hombre. Hay unos que sí los desarrolla el hombre, pero es mayor la incidencia en mujeres. Entonces, por decir que digamos que vamos a mirar mayor incidencia de cáncer en la matriz, ahí no tomaríamos a los hombres porque estamos analizando es cáncer específico en la matriz. Ahí serían quiénes, mujeres, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a hacer estos análisis epidemiológicos, miremos muy bien en qué población y qué enfermedad o qué situaciones las que vamos a tratar. Por ejemplo, si nosotros vamos a mirar la exposición a, dígame, en algún tóxico que puede estar expuesto un hombre y más no una mujer. Algo que se les ocurra a ustedes, por ejemplo, con lo de construcción, ¿cuál sería? La gente que trabaja en construcción, ¿a qué está expuesta? Nosotros vimos eso el semestre pasado. Sí, hablábamos de que las personas en construcción están expuestas a enfermedades pulmonares. Pulmonares. Entonces, por ejemplo, podríamos mirar si las personas que trabajan si cambian techos, ¿sí? ¿Estarían expuestos a qué? ¿A las qué? ¿Se acuerda que eso lo vimos? Al asbesto, ¿sí? Ah, sí. Entonces, ahí analizaríamos, por ejemplo, la incidencia de la exposición de los trabajadores en construcción que trabajan cambiando techos a la exposición con esto y qué enfermedades pueden producir. Entonces ahí tomaríamos de sexo pues a los hombres. Haríamos un estudio en hombres donde me imagino que la incidencia y la incidencia o la prevalencia, si la analizamos, sería más baja en mujeres. Entonces cuando miremos estas variables tenemos que mirar que sí las vayamos a utilizar bien y que las vayamos a cruzar adecuadamente. Que no las vayamos a utilizar en casos donde no vayan a obtener información. A menudo se analizan datos en más de una categoría simultáneamente. Por ejemplo, podemos observar la edad y el sexo, ¿sí? Y eso es de persona, simultáneamente para ver si los sexos difieren en forma en que se desarrolla una afección o que aumenta con la edad, como lo hacen las enfermedades del corazón. Entonces, por ejemplo, podemos analizar si las enfermedades cardíacas son más propensas en personas mayores de 60 años, hombres, ¿sí? Entonces podemos cruzar estas variables, así sean solo de persona, podemos cruzarlas para mirar cómo se comporta la enfermedad según la edad y según el sexo. O, por ejemplo, cómo se comporta una enfermedad según la edad y el estrato socioeconómico. A mirar a ver si, por ejemplo, los niños de 5 años, si es de un estrato 1, si tiene más incidencia de enfermedades diarreicas agudas que una persona que viva, un niño que viva en estrato 5. ¿Ahí ustedes qué pensarían? ¿Cuál tendría más incidencia en la enfermedad? Tienen la misma predisposición por la edad, ¿sí? De 0 a 5 años. Pero lo que cambia es el estrato. ¿Hay cuál sería el que estaría más desfavorecido? Y podría presentar la enfermedad. ¿Qué podemos pensar ahí? ¿Es más fácil que desarrollen la enfermedad, profe? ¿Quién presentaría más fácil la enfermedad? Pues por faltas de controles, yo diría que el del estrato 1. El del estrato, no sé. Tienen la misma susceptibilidad por la edad, pero de pronto sus condiciones, ¿sí? Sus condiciones de cómo vive, pues va a hacer la diferencia. Sí. ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto a las gráficas?
No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, no sé si quieren que les muestre otra vez lo del taller o ya lo miramos mañana. Mañana lo miramos más detalladamente lo del taller. Que ahí tienen que analizar lo que hicimos ahorita con uno de los gráficos, que era analizar lo de los picos, ¿sí? Entonces, y analizar las tablas. Entonces ahí ya hicimos las dos primeras cosas, ¿sí? Que fue analizar los gráficos y analizar las tablas. Entonces, para que revisen que el ejercicio que vamos a desarrollar. Profe, una pregunta. Señora. Es que no entendí muy bien. Lo del taller, ¿tú no lo dejas en plataforma y lo hacemos aparte o entendí que lo hacíamos en clase? Lo hacemos en clase, pero sí quiero que lo revisen, ¿sí? Para que me puedan participar. Vale, Sí, vale. porque si llegan así sin haberlo mirado, pues no van a poder participar, ¿sí? Entonces la idea es que yo se los coloco hoy, pero váyanlo mirando, ¿sí? Por ejemplo, hoy que ya tuvieron la clase de lo de las tablas y los gráficos, revíselo y lo miran, ¿sí? Ah, no, mira, aquí hubo más pico en esta época, se presentó más la enfermedad o en esta tabla hubo más casos, por ejemplo, en la ciudad de Nariño, de Cundinamarca, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero, que ustedes no lleguen el jueves sin haberlo mirado, para que puedan participar más fácil. Vale, profe. Profe, las tablas del taller no las enviaría a correo, por lo que la plataforma está como caída. Sí, yo los envío al correo. Vale, profe. Voy a mostrarles voy a detener la grabación.